La Segunda Guerra Mundial. Este conflicto ocurrió entre 1939 y 1945 y provocó la aparición de un nuevo orden mundial en que Europa pasó a tener el papel secundario a la sombra de sus superpotencias Estados Unidos y la URSS. Causas de la confrontación. A finales de la década de 1930, las potencias totalitarias, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón militarista, adoptaron una política de expansión territorial muy agresiva. Por ello, en 1938, Alemania anexió a Australia y a la región checa de los Sudetes, y esto fue reconocido por Francia y Gran Bretaña. Por otro lado, en Asia, Japón inició la invasión china en 1937. Logró que Italia y Alemania reconocieran su estado de Manchukuo, ubicado en la Manchuria china. Luego, en mayo de 1939, Alemania e Italia firmaron el Pacto de Acero para apoyarse en caso de una guerra. En septiembre de 1940, Japón se unió a ellos a través del Pacto Tripartito, con la conformó el eje Berlín, Roma y Tokio. Detonantes de la guerra. En el segundo semestre de 1939, Hitler se propuso conquistar la ciudad de Danzig, que desde la firma del Tratado de Versalles en 1919 estaba bajo control de Polonia y de la Sociedad de Naciones. Para preparar la invasión, Alemania firmó en agosto de 1939 un pacto secreto de no agresión a la Unión Soviética, por los que ambos países se repartirían Polonia y la URSS obtendría la finalidad y los estados bálticos. Fases diferentes de la guerra. La Segunda Guerra Mundial puede dividirse en dos fases. La primera, caracterizada por la ofensiva de las potencias del eje entre 1939 y 1941, y la segunda por la contraofensiva de los aliados entre 1942 y 1945. El desembarco en Normandía. La resistencia de los alemanes en Italia hizo que el mando aliado viera la necesidad de abrir otro frente en Europa occidental. Además, dicho frente había sido perdido insistentemente por la Unión Soviética con el objetivo de reducir las fuerzas en el oriente de Europa, porque esto facilitaría al Ejército Rojo su avance hacia Berlín. Tras varios meses preparativos, el 6 de junio de 1914, el día de los aliados, realizaron una gigantesca operación de desembarco de tropas en la región francesa en Normandía. La liberación de Europa. En el frente oriental, los soviéticos invadieron los países bálticos, así como Finlandia, Rumania en 1944. Luego, en enero de 1940, ingresaron a Polonia y Bulgaria. Entre febrero y abril liberaron Hungría, Checoslovaquia, Austria y Prusia Oriental. Entre los Balcanes, los británicos ayudaron a la liberación Grecia, mientras que los guerrillas comandadas de Justin Tito liberaron Yugoslavia en abril de 1945. Concluye el fin de la Segunda Guerra Mundial. La terminación de la Segunda Guerra Mundial estuvo determinada por el progresivo debilitamiento de los ejércitos alemanes. Los aliados los vencieron entre enero y mayo de 1945, luego de la entrada del ejército estadounidense a la guerra, pues el ejército nazi comenzó a sufrir derrotas y las ciudades ocupadas por ellos empezaron a ser recuperadas. En mayo de 1942, la batalla del Mar Coral y la Armada estadounidense. Y esto concluye la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias.